Presentación de Hierarchy of Nobody. Buenos días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Descartes, y hoy vengo a presentarles Hierarchy of Nobody, una historia que he estado construyendo durante meses con la obsesión de quien sabe que cada detalle cuenta. Hierarchy of Nobody es dos historias en una. La primera es un thriller criminal realista ambientado en Texas entre los años 2000 y 2012. Es la historia de Joaquín Bonaville, un contador bancario que trabaja en San Antonio mientras ve cómo Estados Unidos se desmorona. Las torres gemelas caen, las guerras se financian con deuda, y en 2008 la burbuja inmobiliaria explota, dejando a millones en la ruina mientras los ejecutivos se enriquecen. Joaquín mira los números desde su escritorio y entiende que el sistema es una mentira. Decide abandonar la legalidad. No solo por necesidad, su trabajo dejó ser estable, y su vida está dejando de serlo. Empieza a ver en las noticias el cómo las huelgas, los crímenes y los robos eran constantes. Ahí, es cuando comienza a querer salir a divertirse, cree que también puede ser parte del caos, pero, de una mejor forma. Ahí, empiezan los vestigios de quien más adelante, se convertiría en el criminal más peligroso, no solo del estado de Texas, también, de los Estados Unidos en general, con la ayuda de alguien muy importante, que os contaré más adelante. Orígenes de Joaquín Bonaville. Joaquín Bonaville nació en 1979 en Oklahoma. Un chico de padre estadounidense y madre argentina, desde pequeño mostró ser algo rebelde y poco amistoso, pero, su lado astuto nunca desapareció, pero no fue un niño prodigio ni tuvo una infancia marcada por el trauma. Creció en una familia normal, estudió contabilidad y se mudó a San Antonio, Texas, aproximadamente a los 23 años, donde trabajó como contador en un banco, llamado First Continental Bank of San Antonio. Ahí trabajó hasta 2008, poco tiempo antes de que llegara la crisis a Estados Unidos. Amigos y conocidos de Joaquín durante la historia: Benjamin Charles Brown. ¿Quién es Benny Brown? Benny Brown, cuyo nombre completo es Benjamin Charles Brown, nació en Noville, Albuquerque, Nuevo México, a principios de los años 70. Su infancia fue difícil. Su madre murió cuando él era pequeño, y su padre, Cesar Brown, era un alcohólico que trabajaba en una fábrica de plásticos pero apenas le prestaba atención. Benny creció solo en las calles, aprendiendo a sobrevivir. A los 12 años empezó a trabajar para Ezequiel el alcalde, un capo criminal que controlaba Albuquerque. Ezequiel lo usaba como vendedor callejero, pagándole migajas. A los 17, su amigo Hippie lo contactó con los Crucifijos Rojos, una pandilla más poderosa. Benny traicionó a Ezequiel y se unió a ellos, pero Ezequiel lo descubrió y mandó a matarlo. Benny huyó a Texas, dejando atrás todo. En San Antonio conoció a Keila, su interés amoroso, y comenzó una vida retirada del crimen. Keila sabía de su reputación en la calle y era quien lo mantenía alejado de la pandilla. Fue entonces, en 2008, cuando conoció a Joaquín Bonaville, un contador bancario que empezaba a moverse en el bajo mundo. Al principio, Benny se burlaba de Joaquín, lo miraba por encima del hombro y le ponía apodos. Pero cuando Joaquín demostró quién era realmente, con la masacre de Segundo Barrio y su ascenso posterior, Benny empezó a respetarlo y se convirtió en su mano derecha, su ejecutor de confianza. Joaquín conoció a Benny Brown en 2008, después de que la crisis económica golpeara a Estados Unidos. Joaquín aún trabajaba en el banco cuando comenzó a notar la podredumbre del sistema desde adentro. Fue en ese tiempo cuando empezó a buscar contactos en el bajo mundo, y a través de conocidos en San Antonio llegó hasta Benny. Benny vivía entonces retirado del crimen, en una vida tranquila con Keila, su esposa. Ya que estamos hablando de pandillas y los Crucifijos Rojos, ¿quiénes eran los Crucifijos Rojos? ¿O quiénes eran que componían esta pandilla, y qué tienen que ver con Ben Brown? A finales de los años 80, en las calles de Albuquerque, Nuevo México, un grupo de 10 hombres comenzó a forjar lo que con el tiempo se convertiría en una de las organizaciones criminales más temidas del suroeste de Estados Unidos. No eran amigos de la infancia ni vecinos que crecieron juntos. Eran hombres que encontraron en la calle y en la fe un punto en común. Eran profundamente cristianos, católicos y evangélicos, pero también eran criminales, y no veían contradicción alguna en ello. Su filosofía era simple. Dios les había dado, el diablo les había dado las calles, y ellos elegían cómo usar ambas. Iban a misa, rezaban antes de cada golpe, pedían perdón por sus pecados, y luego salían a cometerlos. Entre ellos estaban Lázaro Mendoza, un mexicano que actuaba como líder espiritual y estratega. Santiago Cruz, también mexicano, que era el ejecutor principal. Tommy Brooks, un afroamericano conocido como el predicador por su facilidad para reclutar gente en las calles.
Robert Huite, un gringo apodado Robbie que manejaba la logística y las armas. Pedro Aguilar, mexicano encargado de las conexiones con el sur. Miguel Santana y Antonio Vargas, ambos colombianos, que mantenían los vínculos directos con los proveedores en Colombia. Jesús Reyes, apodado Chucho, que distribuía en Nuevo México. David Thompson, afroamericano responsable de la seguridad. Y José Luis Herrera, conocido como Pepe, que llevaba las finanzas del grupo. En aquellos años, estos 10 hombres trabajaban para Ezequiel Romero, un capo criminal en Albuquerque a quien en las calles llamaban el alcalde. El apodo no era gratuito. Ezequiel controlaba su territorio como si fuera su propia ciudad, y nadie movía un dedo sin su permiso. Sus negocios abarcaban el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, y tenía contactos tanto en la policía como en la política local. Los 10 fundadores realizaban para él tareas menores: vigilancia, transporte de mercancía, protección de operaciones. Ezequiel los subestimaba profundamente. Los veía como mano de obra barata, fanáticos religiosos inofensivos a los que podría desechar cuando ya no le sirvieran. Pero ellos empezaron a robarle mercancía, principalmente cocaína que Ezequiel movía desde México. La revendían por su cuenta y guardaban el dinero. No era por ambición desmedida. Era porque entendieron que Ezequiel ganaba millones mientras ellos apenas recibían migajas, y que cuando dejaran de ser útiles, él los eliminaría sin pensarlo. Durante meses, robaron pequeñas cantidades, lo suficiente para no ser descubiertos, y con ese dinero fueron construyendo su propio capital. Ezequiel no era tonto. Un informante le contó la verdad, y su reacción fue inmediata y brutal. Una noche, envió a sus sicarios sin advertencia. Lázaro Mendoza cayó acribillado en su propia casa. Santiago Cruz fue torturado y asesinado. Tommy Brooks murió en una emboscada. Robert Huite desapareció y nunca encontraron su cuerpo. Pedro Aguilar murió en el mismo ataque que Lázaro. 5 de los 10 fundadores fueron asesinados en una sola noche. Los 5 sobrevivientes fueron Miguel Santana, Jesús Reyes, Antonio Vargas, David Thompson y José Luis Herrera. Pero no huyeron. No se escondieron. Durante semanas, vivieron en las sombras, planeando, estudiando a Ezequiel, encontrando sus puntos débiles. Y cuando estuvieron listos, golpearon donde más dolía: contra su familia. En una semana, asesinaron a 3 familiares cercanos de Ezequiel: un hermano, un primo y un sobrino. El mensaje fue claro: nos quitaste 5 hermanos, te quitamos 3. La próxima vez iremos por ti. Desde ese día, Ezequiel y los crucifijos rojos se declararon una guerra a muerte que décadas después, cuando Joaquín entrara en escena, aún no habría terminado. Después de la venganza, los 5 sobrevivientes enterraron a sus hermanos caídos. En el funeral, improvisado y secreto, hicieron un pacto: nunca los olvidarían, nunca permitirían que su muerte fuera en vano. Fue entonces cuando nació el símbolo que los identificaría para siempre. Se tatuaron una cruz roja en el pecho y en el cuello, y al lado las siglas RCF, Red Crucifix Family. La cruz representaba su fe en Dios, la creencia de que, aunque pecadores, Él los entendería. El color rojo representaba la sangre de sus hermanos caídos, el demonio que llevaban dentro, su disposición a matar y a morir. En los primeros años, antes de cada golpe importante, los 5 se tocaban la cruz y rezaban un Padre Nuestro. No lo hacían por fe ingenua, sino por respeto a los que ya no estaban. Tras el ataque a la familia de Ezequiel, Nuevo México se volvió demasiado peligroso. Los sicarios de Ezequiel los buscaban en cada esquina, así que tomaron una decisión: mudar su base de operaciones a El Paso, Texas. La elección no fue casual. El Paso era una ciudad fronteriza, ideal para mover drogas. Lo suficientemente grande para pasar desapercibidos. Lo suficientemente cerca de México para mantener sus conexiones. Y lo suficientemente lejos de Ezequiel para poder sobrevivir. Allí reconstruyeron la pandilla. Reclutaron afroamericanos por los contactos de David Thompson, gringos por sus contactos en la calle, mexicanos por origen y cercanía, y colombianos gracias a Miguel y Antonio, que mantenían conexiones directas con los proveedores en Colombia. Esta conexión colombiana fue clave. Mientras otras bandas dependían de intermediarios mexicanos, los crucifijos rojos podían traer mercancía de primera mano, lo que les daba mejor calidad, mejores precios y, sobre todo, más respeto en el mundo criminal. Con el tiempo, dejaron de ser una pandilla local para convertirse en una organización criminal con presencia en múltiples estados. En Texas mantuvieron su base principal en El Paso y abrieron operaciones en San Antonio, Houston y Dallas. En Nuevo México regresaron y recuperaron territorio en Albuquerque y Santa Fe.
En California se expandieron hasta Los Ángeles, donde establecieron conexiones con pandillas locales. La guerra con Ezequiel nunca terminó. Desde su posición de poder, él mantuvo su odio, y sus sicarios y los miembros de la pandilla se mataban entre sí constantemente. Décadas de sangre corrieron sin que ninguno de los dos bandos diera su brazo a torcer. Con los años, los 5 fundadores originales fueron muriendo o retirándose. Algunos cayeron en enfrentamientos, otros envejecieron y pasaron el mando, otros simplemente desaparecieron. La nueva generación que heredó la pandilla ya no era cristiana. Ya no rezaban antes de los golpes. Para ellos, la Cruz Roja era solo un símbolo de lealtad a los caídos, no una declaración de fe. Se perdió la conexión espiritual con los orígenes, el ritual de rezar antes de matar, la sensación de que había algo más allá de la calle. Pero se mantuvo el respeto por los fundadores, la Cruz Roja como identidad, el odio eterno a Ezequiel y la estructura criminal que aquellos 10 hombres habían construido. Cuando Joaquín Alexander Bonaville llegó a Segundo Barrio en El Paso en el año 2000, los Crucifijos Rojos eran una pandilla violenta y establecida, con décadas de historia, conexiones en 3 estados, una guerra activa contra Ezequiel y líderes que habían olvidado los orígenes espirituales pero mantenían el símbolo. El liderazgo recaía en Omar Reyes, un hombre violento y arrogante, nieto de Jesús Reyes, uno de los fundadores. Junto a él gobernaban Terrence Williams, un afroamericano jefe de seguridad conocido como T-Bone. Carlos Méndez, apodado El Sombra, que manejaba las rutas de droga con México. Frankie Morrison, un blanco inteligente apodado El Gringo, que llevaba las finanzas y era el más cercano a un estratega. Y Miguel Ángel Santana Jr., hijo de Miguel Santana, que mantenía las conexiones con Colombia. Estos 5 eran los que gobernaban cuando Joaquín llegó. Estos 5 lo humillaron, cuando intentó proponerles un plan. Y estos 5 fueron los primeros en morir cuando Joaquín volvió una semana después, con explosivos caseros y una Glock 19, y borró la guarida de Segundo Barrio del mapa. Cuando Joaquín asumió el control tras la masacre, heredó una pandilla con historia, con un símbolo poderoso que él respetó y mantuvo, con enemigos como Ezequiel esperando en las sombras, con conexiones en México, Colombia y 3 estados, y con una estructura que, aunque desorganizada, tenía bases sólidas sobre las que construir. Joaquín no creó los Crucifijos Rojos. Los heredó. Y los transformó en algo más grande, más letal y más ambicioso de lo que los fundadores jamás imaginaron. Pero siempre, en cada miembro, en cada tatuaje, en cada cruz roja grabada en la piel, estaba la sombra de aquellos 10 hombres que un día decidieron que preferían el infierno propio al cielo ajeno. ¿Qué exactamente pasó en Segundo Barrio, El Paso? ¿Y qué hizo Joaquín en ese lugar? ¿Quién era el bombardero de Texas? El bombardero de Texas es el nombre con el que se conoció a Joaquín Bonaville después de la masacre que perpetró en la guarida de los Crucifijos Rojos en Segundo Barrio, El Paso. En el año 2008 conoció todo el imperio de sombras que tenía esta pandilla gracias a Benny Brown, quienes eran cómo trabajaban. Todo comenzó cuando Joaquín, buscando aliados para su plan criminal, se presentó ante los líderes de la pandilla. Omar Reyes, Terrence Williams, Carlos Méndez, Frankie Morrison y Miguel Ángel Santana Jr. Les propuso una alianza, pero ellos lo humillaron. Lo golpearon, lo pisotearon y lo tiraron por una ventana. Todo esto lo presenció Benny Brown, pero no podía hacer nada, sabía lo desgraciados que eran estos tipos, solo miró desde fuera, cómo le pasaba toda esa humillación y golpes a Joaquín, retirándose del lugar con el orgullo hecho pedazos, y una rabia contenida por dentro. Un tiempo después, hasta que una mañana del 2008, Joaquín volvió, solo. Esta vez más calmado y usando una balaclava negra con gafas oscuras, sostenía una Glock 19 y tenía explosivos dentro de una mochila, caseros, listos para detonar en puntos clave de la guarida. En medio del caos, entró con la Glock 19 y ejecutó a los 5 líderes. También mató a todos los que intentaron grabarlo con sus teléfonos para que no quedaran pruebas de su rostro. 23 personas murieron. Afuera, en la calle, el pánico en el Segundo Barrio recorría todos los lugares, gritos, muertes, pánico y miedo, donde todo parecía una pesadilla, para cualquier persona que se encuentre en una escena así. De muerte y caos. Después de la masacre, Joaquín no reivindicó el ataque. Se mantuvo en silencio, dejando que el miedo y la incertidumbre hicieran crecer su leyenda. En las calles de El Paso empezaron a llamarlo el bombardero de Texas. Semanas después, buscó a los sobrevivientes de la pandilla y les ofreció unirse a él. Así, poco a poco nacería un nuevo reinado de sombras, el cual, Joaquín Bonaville era quien lo protagonizaba a base de miedo y atentados.
Bueno, siento despedirme, quiero que me digan en la caja de comentarios, qué les pareció esta historia, y aclararles que aún falta, esto solo serían un resumen o presentación, no quería dejarlos esperando, y pido disculpas de todo corazón por usar imágenes de IA para este video, pero, es que no me daría tiempo el hacer todos estos dibujos para el video, aparte de que me faltan materiales, pido disculpas.